Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Porque se olvida, pero en la época de Salinas asesinaron a cerca de 600 luchadores sociales de nuestro movimiento y quedaron viudas y huérfanos. Y se creó un fideicomiso para entregarle las becas a los huérfanos y a las viudas. Y lo tercero fue que entregamos los libros de secundaria de manera gratuita en los municipios donde gobernábamos. Y el enojo de Zedillo lo llevó a que primero querían prohibir que entregáramos nosotros los libros de manera gratuita. Era secretario de Educación Miguel Limón. Y como no pudieron, decretó Zedillo a partir de entonces que los libros de secundaria se iban a entregar de manera gratuita a todos los estudiantes, porque hasta entonces se entregaban de manera gratuita los libros solo de primaria, y a partir de ahí se empezaron a entregar de manera gratuita los libros de secundaria. Les cuento otra también importante. Sin tener cargo, por nosotros se permitió a los partidos contratar tiempo en radio y sobre todo en televisión, porque hasta 1997 ni pagando nos transmitían mensajes en televisión a quienes éramos opositores, aún contando con partidos legalmente registrados. Y a partir de entonces, por gestiones nuestras y protestas nuestras, se permitió por primera vez que se contrataran tiempos en televisión a los partidos. O sea, sí han habido cosas importantes, aportes importantes. Por eso yo, cuando dicen cargos, y sí, son importantes los cargos, pero hay que pensar más en los encargos, más que en los cargos. Es qué puede uno hacer en beneficio de otros, no qué nivel va uno a alcanzar o qué cargo se va a tener. Hay servidores públicos que más que el cargo, lo que aportan para el desarrollo del país, para el bienestar del pueblo, es mucho más que el cargo. Aquí está el caso del secretario de la Defensa. Pues es importante el cargo, pero todo estaba pensado para tareas militares. Y en las misiones de la defensa, en las 5 misiones, había una, la cuarta misión, que tenía que ver con el apoyo de la Secretaría de Defensa
y del Ejército para el desarrollo nacional, contribuir en la creación, en la construcción de obras para el desarrollo nacional. Esa misión pues no se aplicaba. Y ahora se aplica muchísimo porque los ingenieros militares están haciendo grandes obras y tiene que ver con esa misión. Entonces, es el cargo, pero también el encargo. Lo mismo la Secretaría de Marina. Lo voy a decir porque luego se olvida. Pero ¿cuándo en la historia de Tabasco se habían llevado a cabo labores de desasolve en las dimensiones, en los volúmenes de desasolve que ahora ha llevado a cabo la Secretaría de Marina? ¿Cuándo? Nunca en la historia. Desde el presidente Madero, que le plantean el desasolve de la barra, de la desembocadura de El Grijalva. Luego se mantuvo por algún tiempo también en frontera una draga en la época del presidente Álvaro Obregón, y luego también con el presidente López Mateos. Pero a ver si pones el plano del dragado de ahora para ver cuánto se han desasolvado los ríos, porque también esa es una causa de la inundación, el que los ríos permanecen asolvados. Y esto hay que hacerlo, y también como recomendación trabajar más en el río de la Sierra. Pero ese es el trabajo. De dragas. Se han adquirido dragas nuevas para hacer ese trabajo de desasolve. Esto significa quitar el fango que se acumula, porque Tabasco es una planicie. Entonces, todos los ríos vienen de Chiapas, de la parte alta, y vienen arrastrando lodo y se van taponeando los cauces de los ríos, y esa es una labor importante para que en épocas de lluvia no haya desbordamiento, o sea, menor el desbordamiento. Es profundizar los cauces, que no se salga de cauce el agua, y también ahora tenemos más control de las presas, que era un problema. ¿A qué habían llegado los neoliberales corruptos? Les cuento, en el Grijalva hay 4 hidroeléctricas
infraestructura que se hizo con ingeniería mexicana, inversiones públicas muy importantes, además con el propósito de control de las avenidas y de generar energía eléctrica barata y no contaminante, porque es energía limpia la que se produce en las hidroeléctricas. Empiezan a entregar los permisos para las empresas extranjeras para generar energía eléctrica desde Salinas, que reformó una ley secundaria violando la Constitución para entregar las concesiones a particulares, sobre todo extranjeros, y empiezan a limitar la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad y crearon un sistema para que se decidiera qué plantas podían subir la energía generada a las líneas de transmisión y qué plantas no. Pues toda la preferencia se la daban a las plantas privadas, eran las que tenían el llamado despacho de energía, eran las que subían primero y se pagaba muy cara esa energía. Y estas plantas hidroeléctricas se mantenían subutilizadas. Si una hidroeléctrica tiene 4 o 5 turbinas, solo se usaba una para que no compitiera con la empresa particular. Entonces la infraestructura pública estaba parada. Adicionalmente, como si fuese poco, los embalses, las presas estaban llenas de agua porque no se turbinaba. Y cuando venían los tiempos de lluvia, de huracanes, como ya estaban los vasos de las presas llenas, tenían que sacar todo el agua y por eso inundaban Tabasco. No les importaba. Nos pasó, bueno, tengo aquí varias anécdotas que contarles, pero ¿qué intereses? Porque yo vine aquí ya siendo presidente y dije, no se va a volver a inundar Tabasco. ¿Y qué creen? Se volvió a inundar como al año, porque no podía el gobierno con estos organismos supuestamente autónomos que fueron creando durante el neoliberalismo para proteger a las empresas extranjeras. Gobiernos paralelos que a mí no me ha dado tiempo de irlos quitando, porque hay que desmontar, hay que desmantelar todo eso que crearon para favorecer a las empresas particulares, empresas extranjeras, en contra del interés público, porque lo que les importaba era el lucro, el que ganaran dinero los particulares y que repartieran dinero a funcionarios y predominara la corrupción, hasta que pusimos orden y ya se logró
un control de las presas, pero nos costó mucho. Amparos, imagínense amparos para que no turbinen las hidroeléctricas. Un amparo de una empresa italiana porque le perjudicaba. Y jueces y magistrados del Poder Judicial concediéndoles los amparos. Por eso no vamos a dar ni un paso atrás en la necesidad de reformar el Poder Judicial. Le pregunto a todos los mexicanos,